Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue, más que radio. Juan Manuel, un niño de apenas 11 años de edad, tenía una enfermedad Gaucher, pero también tenía epilepsia, necesitaba medicamentos permanentes. Su familia dice que no los recibió a tiempo, murió en los últimos días. Doña Luz Ángela Parra es la madre de Juan Manuel. Doña Luz Ángela, buenos días. Buenos días, Néstor, buenos días, ¿cómo estás? Estoy muy impresionado con la historia de su hijo. ¿Por qué dejó él de recibir los medicamentos que tenía que recibir? Bueno, Juan Manuel recibía su tratamiento hacía ya 10 años y medio. Nosotros nunca habíamos tenido problema al reclamar el Audipharma su medicamento. Hace aproximadamente desde el mes de mayo, entre abril y mayo, ya íbamos a Audipharma y nos decían que no había medicamento, que estaba desabastecido. Ese medicamento se llama Clobazam, él lo recibía cada mes, es controlado. Nunca nos dieron una respuesta en sí, qué era lo que estaba pasando. Siempre el médico formulaba medicamento Clobazam de 10 miligramos o de 20, ya nos tocaba hacer 2 fórmulas para ver cuál de los dos nos entregaban, pero jamás tuvimos respuesta. Yo coloqué derecho de petición, Compensar me llamó y me dijo que el médico tenía que cambiar el medicamento, pero pues desafortunadamente no hay otro medicamento que reemplace el Clobazam. Sí, doña Luz Ángela, Audipharma es el dispensario, él tenía que entregarle la droga, pero ¿quién la pagaba? Dime. Le pregunto, Audipharma era el dispensario que entregaba los medicamentos para Juan Manuel, pero ¿quién la pagaba? ¿La EPS? Sí, la EPS Compensar. Sí, ¿y por qué dejaron de entregar los medicamentos o fue que dejaron de pagarlos? ¿Qué explicación les dieron a ustedes? Recibí una llamada de Compensar después de los desacatos que puse y me dijeron que el medicamento estaba desabastecido por laboratorio, que el laboratorio ya no los estaba produciendo. Entonces, por ende, me tocaba decirle al médico tratante que cambiara el medicamento, pues que llevaba tomando hace ya aproximadamente como 8 años que se lo colocaron. Doña Luz Ángela, ¿y esto coincidió con la crisis de Compensar, con la solicitud que le hizo al gobierno para que asumiera el control de sus funciones como EPS? Totalmente. Por eso te digo, Néstor, que yo nunca tuve problema para la entrega de este medicamento. De hecho, él toma otros medicamentos de base y jamás había tenido problema. Pero a raíz de las intervenciones que se están hasta ahorita, pues viniendo con lo de las EPS, entonces tuve el problema y hacía ya desde el mes de mayo que Juan no recibía su medicamento. Sí. Y a pesar de lo que le dijeron, doña Luz Ángela, ¿el medicamento, el Clobazam, sigue en el mercado? Pues hasta el momento me dicen que sí, que no. La verdad no tengo una respuesta certera. Mi hijo yo lo enterré el lunes pasado y al otro día me llegó la comunicación que ya había Clobazam. No sé si está cierto o no, porque pues... Qué ironía. No sé si es verdad. Qué dolor, sí. Qué impotencia, doña Luz Ángela. Sí. Sí, doña Luz Ángela. Sí, terrible, señor. Terrible, doña Luz Ángela. El Clobazam, que era el medicamento que usted estaba reclamando, ¿para qué lo necesitaba? ¿En qué le ayudaba a controlar la enfermedad de Juan? Juan Manuel tenía una enfermedad de base, enfermedad de Gaucher tipo 3, y sumado a eso tenía epilepsia refractaria. En su tema neurológico nos ayudaba mucho el Clobazam, sumado a otros que tenía ahí. Pero el Clobazam era el que más le hacía a Juan Manuel. Esos medicamentos neurológicos no se pueden quitar abruptamente, hay que hacerle un proceso, un descenso, y eso solo lo hace el neurólogo. Al quitarle a Juan así abruptamente el medicamento, pues Juan se me fue descompensando poco a poco, aunque el doctor empezó a ajustarle los otros, pero no hubo poder humano que de verdad ayudara con este tema ni nada, y no se le pudo ajustar. Juan se fue descompensando poco a poco hasta que entró en estatus
Duró 8 días haciendo estatus, así no se levantaba ni nada hasta que no resistió más y se me murió. Terrible. ¿Cómo fueron los últimos días suyos batallando en la superintendencia con Audifarma? ¿Hubo alguien que le dio alguna esperanza, alguna voz diciéndole es posible conseguir el medicamento o algún sustituto, si ese fuera el caso? Se le hizo reemplazo con la cosamida, pero pues realmente no, estos medicamentos son muy fuertes y pues la epilepsia de Juan Manuel es refractaria. Es una epilepsia que pues hay que medir y mirar la cantidad de los medicamentos, las dosis. De buenas a primeras uno no puede poner uno y así, no, o sea, toca ir mirando y bajándole a los otros o subiéndole, aumentándole. Hubieron personas, sí, ya en la hospitalización, que decían que consiguiéramos que una cajita, que eso, que miráramos a ver, estaban por todo Bogotá dando, o sea, ayudaban, si hubieran en algunas farmacias alguna reserva o algo, pero pues sirve una reserva o una caja solamente porque él tomaba 3 pastillitas en el día. No nos servía sino continuar el tratamiento, o sea, no haberlo interrumpido, pero es que él duró 2 meses sin clobazam, entonces no había ninguno que se lo sustituyera. Sí, doña Luz Ángela, ¿usted en ese desespero entabló alguna acción judicial para obligar a compensar y a Audifarma a entregar el medicamento? Sí, de hecho Juan Manuel tenía tutela integral. Una tutela integral no le puede negar ningún tratamiento. Él venía recibiendo, como les digo, hace 8 años su tratamiento sin ninguna interrupción. Cuando ya vimos que ya no le están entregando clobazam, se hizo un incidente, un desacato, pero la respuesta de compensar era que el médico tratante tenía que cambiar su medicamento porque el laboratorio no lo estaba produciendo. Cuando usted, esa fue la respuesta. Doña Luz Ángela, cuando usted escucha al ministro de Salud, que lo ha dicho una y lo repite una y otra vez, que no es cierto que haya escasez de medicamentos, ¿qué piensa? Bueno, Néstor, la verdad uno no sabe en este tema que es si político, financiero, la verdad uno lo único que quiere es salvar la vida de sus hijos. Realmente yo veía las noticias y decía que no había escasez, pero uno iba a la Audifarma y sí había escasez, no había, no solamente me pasó a mí, había mucho, eso era una polémica, ir a Audifarma, tú haces una fila de 400 personas para que te digan no hay medicamento, uno llora ya y dice, pero si es un tratamiento, no sé qué, que vaya con compensar, lo ponen a hacer el paseo de la muerte, así. Literal, vaya aquí, vaya allá, vaya esto, entonces no se sabe cuál es la respuesta de quién es el que dice mentiras, quién es el que está diciendo la verdad, realmente hasta este momento, simplemente lo único que digo es que lo que me pasó a mí y a mi hijo fue una crónica de una muerte anunciada. Yo ya lo venía denunciando y nadie hizo nada hasta ahorita que estoy viendo los resultados y pues ya no hay vuelta atrás. Doña Luz Ángela, ¿alguien del gobierno se ha comunicado con usted? No, nadie. ¿Alguien de la Superintendencia de Salud, que suelen ser tan acuciosos cuando hay problemas de estos? Ellos me llamaron en 2 ocasiones y me dijeron que sí, compensar se había comunicado conmigo. Yo les comenté lo que les digo en esto, que me dijeron que el médico tratante, pero pues igual ellos decían que tocaba presionar más a compensar y eso, pero pues no nos dio tiempo tampoco, la salud de mi hijo se desmejoró. Claro, tampoco me imagino el ministro de Salud. Quiero preguntarle cuál es el laboratorio que producía este medicamento para su hijo y si era de los que se traían desde Brasil a través de Sanofi Aventis. Sí, Sanofi. De hecho, Juan tomaba Ovax, que era de Human, pero ya viendo la escasez de Ovax, entonces empezaron con Urbadan. Cualquiera de los dos le servía a mi hijo. Uno es de Sanofi y el otro es de Human, de Laboratorios Human, cualquiera de los dos, pero ninguno estaba. Las enfermedades de Juan Manuel eran, ¿cómo se pronuncia esto? Gaucher, ¿cierto? Gaucher, sí, Gaucher, es una enfermedad huérfana. Y epilepsia, eso le quería preguntar, ¿esto es lo que se llama enfermedades raras o huérfanas?
Sí, esas son las comunes, huérfanas y raras que nadie conoce, pero son tratamientos que tienen calidad de vida, no tienen una cura, pero tienen calidad de vida. De hecho, Juan duró 10 años y medio muy bien con su tratamiento. Él asistía a las fundaciones, a sus terapias, él era muy activo. Realmente yo nunca vi a mi hijo como lo vi hace 2 meses para acá. Pues hay 100.000 personas en Colombia que tienen enfermedades de estas, 100.000 enfermedades raras, huérfanas. Juan Manuel era desafortunadamente uno de ellos, que perdió la vida, sus medicamentos escasearon. Doña Luz Ángela, lo lamento en el alma, me conmueve mucho su historia, admiro su valor y la pelea pública que ustedes han dado por los pacientes con estas enfermedades. Muchas gracias por atendernos. Sí. Gracias, Néstor, a ti. A usted, a su familia, un abrazo, nuestro cariño, nuestra solidaridad. Son las 8:10. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Estamos a 1 año y 8 meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 y por eso es clave la ratificación por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro de que no apoyará ninguna iniciativa que abra la puerta de la reelección presidencial. En el Senado pareciera quedarse sin oxígeno el proyecto de acto legislativo de autoría de la congresista Isabel Zuleta, que pretende revivir la reelección de los expresidentes de la República. Zuleta es una petrista radical de Antioquia que no ha logrado el respaldo de los senadores del Pacto Histórico y por eso no ha radicado este proyecto para el inicio de su trámite. El Espectador tuvo este fin de semana un editorial rechazando cualquier intento de abrir la puerta de esa reelección presidencial y el gobierno lo respaldó. El presidente de la Cámara fue en el mismo sentido, cerrando esa posibilidad. Es un buen mensaje del gobierno del presidente Petro en cualquier caso. Sin embargo, se requiere que el presidente Petro lo diga abiertamente. Eso todavía no se ha producido. El presidente de la República ha dicho que no quiere reelegirse, que le molesta el Palacio de Nariño, pero que la situación sigue siendo incierta y complicada. En el Congreso no hay ambiente para la reelección, no hay tiempos para la misma. El acto legislativo que pretende impulsar la senadora Zuleta no cuenta con respaldo popular. Pareciera que esa puerta está absolutamente cerrada. Las denuncias contra el representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero, son graves y aunque él mismo dice que la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría lo deben investigar, debería desde ya estar dando explicaciones a electores y en general al país. David Racero, el expresidente de la Cámara de Representantes, habría usado a personas de su UTL, Unidad de Trabajo Legislativo, para trabajar en su empresa privada, un Fruver, un supermercado de frutas y verduras en el barrio Villaluz, al occidente de Bogotá. Según la denuncia publicada por la revista Cambio, en plena pandemia, donde no había sesiones presenciales en el Congreso y los congresistas tampoco iban de un lugar a otro, Racero puso a su conductor, Leonardo García, al que le asignó la Cámara, pagado con recursos públicos, a trabajar como cajero de esa legumbrería. Al menos eso es lo que insinúa un chat de WhatsApp entre los dos. Es un chat del 9 de enero de 2021 en el que García le pregunta a Racero, su jefe, si lo seguirá dejando en el Fruver y qué pasa con su cargo como conductor en el Congreso. A 2 meses de las presidenciales, la oposición pues salió de nuevo a las calles a protestar, tanto acá en Venezuela como en las principales ciudades del mundo, pero esta vez diferente, no en manifestaciones masivas, sino concentrada en pequeñas asambleas en distintos lugares para denunciar de nuevo este fraude que aseguran ocurrió el pasado 28 de julio. La líder opositora María Corina Machado, desde la clandestinidad, tiene ya también 2 meses allí, pues calificó este tipo de protesta como una nueva fase alejada de concentraciones multitudinarias para tener un menor riesgo en medio de la represión, como ella lo llama. Una actividad que sí se replicó masivamente en Madrid, donde por cierto apareció Edmundo González Urrutia, aunque no habló, solamente saludó allí a los presentes. Y acá en Caracas también el chavismo pues tomó las calles para por su lado pues celebrar la victoria de Nicolás Maduro, quien por cierto en su discurso pues se burló señalando que no está en Madrid escondido, sino en las calles de Venezuela. Esto luego de tildar de cobarde otra vez a Edmundo González Urrutia y asegurar que María Corina Machado prepara su salida del país. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
Ahora 8 de la mañana, 14 minutos, los acompañamos desde Blue Radio. Temperatura en Bogotá a esta hora 14 grados centígrados, señor padre. Mire, es que más allá de la discusión de quién tiene razón, de si hay o no hay, está el problema de que los seres humanos se mueren por la falta de medicina, como es el caso que acabamos de escuchar. Y aquí inmediatamente nos escribe una persona, también nos dice, nosotros necesitamos warfarina MK, y el problema, para que lo entreguen el mismo, mi hijo tiene el síndrome de Kawasaki, ahora es un problema porque ponen traje y no lo tiene nadie. Pues claro que hay enfermedades raras, huérfanas, padre, y la gente comienza a decir, estoy en las mismas, se acabó la medicina, hay escasez de Néstor, medicina. pero mire, les sugiero, cuando escriban a Blue Radio para estos, denme los datos, se los remito a la Superintendencia de Salud, que es la que tendría que intervenir aquí. Otra persona también, Néstor, con la queja porque desde hace 5 meses por lo menos no hay, y puede ser mucho más tiempo, no hay Clobazam dispensado por Audifarma, que es la empresa que le sirve a compensar. Clobazam Urbadam de 10 miligramos, que es anticonvulsivo, Néstor. La caja sí se consigue en las farmacias cuando usted lo va a comprar particular. Es decir, no es que no esté la molécula, existe y está. Pero no la entregan. No la entrega Audifarma, no la entrega Compensar. La caja cuesta 240.000 pesos, dura un mes. Mucha gente no tiene los 240.000 pesos para poder comprar el medicamento. Muy bien, queda la constancia de las enfermedades huérfanas, la falta de medicamentos por la que estamos atravesando. 8 y sabe que es una de las cosas más paradójicas, que una de las mejores medidas y mejores medicinas a nivel global para combatir estas enfermedades epilépticas pediátricas, es decir, en niños, es justamente el cannabis medicinal. Nosotros llenos de marihuana y no podemos hacer nada con esa marihuana, ni somos tampoco capaces de suministrársela a nuestros niños. ¿Recetan, prescriben cannabis medicinal para los niños, en este caso, Paola? En el mundo globalmente, eso es uno de los grandes usos medicinales de la marihuana, justamente. Pero en Colombia, cannabis. ¿los médicos están recetando ese cannabis? No, seguramente no, precisamente, y ahí la gran contradicción, que dependemos de unas moléculas que se traen de otros países, como estas medicinas, que se tienen que importar vía otros fabricantes, como Sanofi Aventis desde Brasil y demás, y otros internacionales, y nosotros acá con una de las materias primas por excelencias para combatir esta epilepsia refractaria pediátrica, y la gran materia prima es eso, el cannabis, la marihuana, y no somos capaces de transformarla y dárselas a nuestros niños para evitar precisamente que se mueran, como el caso de don Juan Manuel, del niño Juan Manuel Villamil, que hoy tiene por lo demás pues a su mamá Luz Ángela Parra llorándolo en una situación absolutamente Felipe, dramática. como estamos en escasez de medicamentos, ¿sabe quién es buena palanca para este caso? Y la doctora Carolina Corcho, que está pidiendo que le escriban a ella. ¿A ella es la intermediaria? Para tramitar medicamentos. ¿A través de qué? ¿De la EPS Corchanitas? Toca a través de Corchanitas, ok. Está buena, María. Debe ser. Pero ella en sus redes sociales... sí se ha promocionado como tramitadora de medicamentos. Felipe, palanca para lo que sea. Yo honestamente no quiero meterle política. No hemos debido llegar a esto, Néstor. No, de acuerdo, Felipe, pero sálgase un poquito del tema político. Yo estoy de acuerdo con claro, usted. Pero es que ¿cómo vamos a politizar la muerte de este niño? Pues no, la doctora Corcho, la que nos llevó a esto, hoy está ofreciéndose como mediadora para tramitar solicitudes de medicamentos. Sálgase del tema político, Felipe. Ojalá que Corchanitas aquí pueda ayudar. Pero además todo es un tema de cartera, de recursos. Recordemos que ADRES tiene que girar los presupuestos máximos y tendría que hacerlo directamente. Como no se lo gira, a las GPS estas no le pagan a los dispensadores de medicamentos y la gente pues sencillamente no puede seguir entregando los medicamentos. Ojalá me equivoque, María Consuelo, pero entre más público, entre más estatal el modelo de salud, pues más cosas como esta comienzan a pasar. 8 de la mañana, 18 minutos, noticia económica del momento. Víctor. Néstor, con la apertura de los mercados, muy pendientes de las decisiones del Banco de la República. Dólar abre en 4.160 pesos, mínimo de la jornada 4.155, máximo 4.168, cotización promedio 4.163 pesos, un precio muy parecido al del viernes anterior, también muy estable el dólar frente a las principales monedas del mundo. El petróleo Brent nada que levanta cabeza, cae 0,44%, se
ubica en $71.66 por barril. Está arrancando ya, Néstor, la reunión de septiembre de la Junta Directiva del Banco de la República. En los mercados todos esperan que el banco baje otra vez sus tasas de interés. Parece que así va a ser. Se trataría de la 7ª reducción consecutiva en los intereses del emisor porque la inflación se lo está permitiendo y sería esto de gran ayuda para la reactivación económica del país. La discusión entre los directores estará sobre la magnitud en que bajarían hoy las tasas de interés. De acuerdo con los analistas consultados por Fedesarrollo, la mayoría esperan una reducción de 75 puntos básicos para que la tasa de referencia quede en el 10%. Si esto se materializa, sería una disminución más fuerte que la que hemos venido viendo de 50 puntos básicos. Néstor, también se ha pronunciado el presidente Gustavo Petro sobre temas del Banco de la República, insiste en su propuesta de emitir dinero para reparar víctimas y el presidente escribió en X que esto no traerá graves consecuencias porque no producirá inflación. Claro, le caen nuevamente muchos analistas técnicos diciéndole que efectivamente esa medida sí genera inflación y vuelve la discusión. Y el mercado, Néstor, también estará pendiente para estos últimos meses del año de los anuncios de la Junta Directiva sobre si mantiene al actual gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, o eligen a uno nuevo. Esto porque se le está terminando su primer periodo como gerente. 8 de la mañana, 20 minutos. En Medicina Legal de Medellín están hoy los cuerpos de Zeus, que era el alias de este mayor del ejército colombiano que se volvió paramilitar, trabajó con los paramilitares, después se metió al Clan del Golfo, ejecutó de las peores masacres de los últimos años, muchas en su responsabilidad, fue dado de baja este fin de semana en el departamento de Antioquia. Él y 7 de sus hombres del Clan del Golfo, cuyos cuerpos están a la espera de que alguien los reclame en Medellín. Héctor Santamaría. Néstor, información de la policía asegura que pararon los combates en el oriente de Antioquia, vereda Pocitos del Corrimiento Aquitania, en el municipio de San Francisco, donde fue dado de baja Juan Carlos Rodríguez Agudelo alias Zeus, ex jefe paramilitar que se había fugado a una estación de policía de Cúcuta. La operación se llevó a cabo por cielo y tierra, generó temor, eso sí, entre la comunidad en la zona rural, donde una pareja de esposos incluso quedaron en medio del fuego cruzado y la mujer murió. Una líder del Corrimiento Aquitania relató lo sucedido. Ráfagas se escuchaban. Yo me encontraba pues en una actividad con las personas en condición de discapacidad, con unas funcionarias del municipio, pero ahí mismo nos dijeron que por favor terminaran todo, mandaran gente para las casas y que se encerraran. Néstor, la trayectoria criminal del exmilitar lo llevó a convertirse en una figura central en el narcotráfico, llegando a ser un aliado de alias Don Diego, líder del cartel del norte del Valle. Fue el primer jefe de los Machos hasta 2008 cuando fue capturado. Alias Zeus también se acogió ante la JEP y allí en el tribunal contó cómo pasó de ser uno de los militares más condecorados a entrenar paramilitares, además de contar de qué manera funcionaba dicho grupo al margen de la ley, ya que se convirtió en uno de los cercanos a Carlos Castaño. También indicó que algunos jueces penales militares decidieron ayudar a los uniformados involucrados en muertes de subversivos y hasta en falsos positivos. El mayor retirado en su comparecencia ante la JEP por hechos ocurridos en la 7ª Brigada del Ejército también reconoció responsabilidad en falsos positivos, así como por lo menos varios asesinatos de militantes de la Unión Patriótica en el país. También en 2021, tras cumplir parte de su condena, recibió libertad condicional y se comprometió a colaborar con la justicia. Sin embargo, en abril de 2024, Zeus fue detenido en norte de Santander cuando transportaba material de guerra, pero se fugó de una estación de policía de Cúcuta. El cadáver de Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, y 7 miembros del Clan del Golfo abatidos en el oriente de Antioquia siguen en medicina legal al norte de Medellín, Néstor. Todo un inmenso prontuario de este Zeus. Señor alcalde de San Francisco, en Antioquia. Alcalde Arturo Arias, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a Rogelio, a Camila, a todo ese equipo de trabajo y a la Blue y a sus oyentes. Alcalde, ¿qué información tiene usted sobre lo que está pasando en San Francisco? ¿Siguen los combates todavía? No, afortunadamente, bueno, el día sábado, desde las 4 de la tarde hasta aproximadamente las 8 de la noche, se vivieron estos combates, donde ya el periodista es claro en, desafortunadamente, en una pareja que entraba desde el corregimiento de Jerusalén, el municipio de Sonsón, entraba a visitar su familia en esas horas de la tarde, fue alcanzada por esas balas cruzadas y lastimosamente nuestra paisana Aide Soto Cosme es la fallecida. El esposo se encuentra en el Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Medellín, está estable afortunadamente, pero ya los combates desde esa noche ya cesaron. Ayer el helicóptero de la Policía Nacional
o del ejército entró por estos cadáveres. Ya lo que se está haciendo es, como el día sábado llovió mucho y el domingo también, se está entrando con maquinaria de la Secretaría de Infraestructura a abrir paso nuevamente. Alcalde, ¿qué hacía este Zeus? ¿Usted lo conocía? ¿Había oído hablar de este Zeus que estaba en su municipio? En absoluto, querido Néstor, en absoluto, inclusive de esta misión, en ningún momento supimos, todo fue manejado desde la Dirección Nacional de la Policía. Ayer en la mañana, en horas de la mañana, desde la cuenta X del general Salamanca, él da claridad frente a la situación y nos damos cuenta que este señor Zeus se encontraba en el corregimiento de Aquitania, entre Pocitos y la vereda de la Unión. Alcalde, ¿qué tan lejos, qué distancia hay entre el corregimiento de Aquitania y el casco urbano de San Francisco? Estamos a 4 horas, estamos a 2 horas tenemos que bajar hasta la zona de Río Claro, y ahí hacia adentro son 2 horas en carretera destapada. 4 horas. Son 33 kilómetros desde Río Claro hacia adentro. Sí, es lejos. Alcalde, ¿ustedes habían tenido alguna información sobre campamentos o presencia de grupos ilegales en ese sitio, en el corregimiento de Aquitania? No, en absoluto. Nosotros tanto en el casco urbano, en veredas cercanas y en nuestro corregimiento, llevamos más de 20 meses sin una muerte violenta. San Francisco ha venido desde hace unos 10 años hacia acá, sembrando esperanza, sembrando paz, sembrando cordialidad. De verdad que venimos con nuestra comunidad sanfrancisquense haciendo inversión social y creando oportunidades para que estas familias puedan salir adelante. Aquitania hace 20 años sufrió mucho golpeado por la fuerte violencia de las guerrillas y los paramilitares, pero hemos venido en un proceso de franca paz, con mucha inversión social y estando cerca a nuestras familias. Sí. Alcalde, ¿ese corregimiento de Aquitania queda cerca de otro municipio? Sí, claro. Aquitania queda más cerca a Puerto Triunfo, al Magdalena Medio, que al mismo casco urbano de San Francisco. ¿Sí? Entonces es un sitio estratégico donde de pronto este tipo de personas buscan, por la lejanía, también estar en esas partes. Alcalde, ¿qué tanto poder tenía Zeus? Porque alias Zeus fue de todo, fue militar, alcanzó a llegar al grado de mayor, paramilitar, le vendió armas a la disidencia, al ELN, y su última jugada fue volarse de una cárcel en Cúcuta para terminar allá en su región. ¿Qué tanto poder alcanzó a acumular allá? La verdad, yo desconozco totalmente ese tema, porque nos cogió con sorpresa que estuviese en esos sitios, porque yo voy cada 15 días al corregimiento, al centro poblado Pocitos, hacemos inversión social, hacemos actividades con el adulto mayor, con nuestros jóvenes, con nuestros niños, y no teníamos en ningún momento conocimiento de esta situación. A todos, a nuestra comunidad nos ha cogido con mucha angustia. De verdad que el sábado y domingo nuestra comunidad estaba muy angustiada. Hemos tratado de irle dando mucha calma, porque le hemos insistido a nuestra comunidad que no podemos desfallecer en esa paz que venimos sembrando, que venimos recuperando desde hace 10 años para acá, con inversión, con estar cerca a nuestro municipio, a nuestras veredas, con salud y con educación. Entonces, alcalde, queremos dejar claro que eso es un tema aislado, que queremos que quede claro y que queremos que nuestra comunidad sigamos trabajando con tranquilidad. Alcalde, ¿el Clan del Golfo ha hecho presencia en alguna de las veredas o corregimientos de San Francisco recientemente? No conocemos que estén el Clan del Golfo en nuestro corregimiento, ni en nuestra zona de Pocitos, ni en nuestras veredas cercanas. Nosotros cada 15 días hacemos consejo de seguridad con el Ejército Nacional, con la Policía Nacional, donde desarrollemos cada uno de estos temas, y no hemos tenido información por inteligencia militar de que esta gente o estos grupos ilegales estén en la zona. ¿Hay heridos en su municipio? ¿Alguna de las personas que en medio de los combates pudo dar resultado afectada está en su municipio, en San Francisco? No, el paciente que está herido, el esposo de Mareide, que fue la que murió, está en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín siendo atendido. Agradezco a la Policía Nacional que logró prestarle auxilio a esta muchacha. Lastimosamente murió y fue trasladada también a Medellín, pero gracias a Dios el acompañante está con vida. ¿Cuál es el estado del acompañante, aparentemente la pareja de esta persona?
Está en cuidados intensivos, pero está estable. Ese es el reporte que se tiene por parte de la familia. ¿Cuántos años tenía la mujer que murió? ¿A qué se dedicaba, alcalde? 49 años. Ellos trabajaban ahí en Jerusalén. Jerusalén es un corregimiento de Sonsón, donde está muy cerca la planta de Cementos Argos. Ellos trabajaban con algunos contratistas y cada 15 o cada mes venían a visitar a su familia al corregimiento. ¿Qué distancia hay de la planta de Argos hasta el sitio en el que fue abatido Zeus, alcalde? Pueden haber unos 40 kilómetros. 40 kilómetros, no es tan lejos. Sí, señor. Y la planta de Argos, queda incluso sobre la vía principal aquí en de Río Claro. Sí, señor, ahí en la zona de Río Claro. La entrada al corregimiento de Aquitania está a 2 kilómetros o 3 de ahí de la planta de Argos. Mire, ¿el corregimiento Aquitania es un corregimiento poblado? Sí, hoy inclusive nuestro corregimiento y nuestro centro poblado de Pocitos ha venido albergando muchos más paisanos que han vuelto a sus tierras a producir. Nosotros, San Francisco es el municipio más joven del oriente antioqueño, pero con el mayor potencial, de mayor potencial agroturístico del departamento, tanto en nuestra zona de Aquitania como en nuestra zona urbana y cercana a veredas. Estamos desarrollando proyectos agroturísticos muy importantes de la mano de nuestro campesino. Sí, pues alcalde, aprovecho la muerte en combate de este señor Zeus para saludarlo a usted, a la gente de San Francisco en Antioquia. Gracias, alcalde Arias, muy amable. Néstor, muchas gracias. A usted un fuerte abrazo y un feliz día. 8 de la mañana, 30 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Zeus, el hombre que fue mayor del ejército colombiano, que se asoció hace más de 20 años con los paramilitares y que terminó militando en el Clan del Golfo. Hace algunos meses se había volado de una estación de policía en Cúcuta, fue abatido este fin de semana en el departamento de Antioquia con 7 de sus cómplices. Zeus representaba la peor cara del ejército colombiano, el asocio que hubo en algún momento de frente con grupos paramilitares, los muy sanguinarios, que deterioraron la confianza de Colombia. 8 de la mañana, 31 minutos. Ha sido una madrugada para los israelíes muy movida, pero especialmente para la gente que habita en Líbano y en Yemen, nuevos blancos del ejército israelí. Esta mañana, el segundo hombre de Hezbollah emite el primer mensaje público desde que fue asesinado su líder y está prometiendo venganza desde el centro del corazón, desde el centro del mundo, desde Europa, sobre el Medio Oriente. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ha sido un fin de semana de muchísimos cambios allí en Medio Oriente, sobre todo porque esa avanzada de Israel sobre Beirut y la matanza que hubo en ese grupo de edificios donde se encontraba escondido Hassan Nasrallah ha cambiado absolutamente el tablero de ajedrez en esa región. Hassan Nasrallah llevaba 32 años en el cargo, había asumido en el año 92 después de que había sido asesinado el anterior líder, y la verdad es que este era el cuarto intento que hacía Israel para matarlo. 3 veces había fallado y esta cuarta vez no quisieron fallar, y por lo tanto en el punto donde se suponía que estaba en un búnker debajo de los edificios protegido, lanzó hasta 90 bombas. Eso es lo que se sabe ahora. Hasta 90 bombas se lanzaron para evitar que el búnker pudiera resistir. Quien ha hablado hace pocos momentos a través de una transmisión de televisión es el segundo de Hezbollah, Naim Nasrallah. Escuchémoslo como hablaba en televisión. بدءا بأجهزة البيجر واللاسلكي وشهادة القادة وشهادة الأمين العام. Ha sido toda una apología de Hassan Nasrallah. Durante todo su discurso empezó a dar instrucciones a los militantes de Hezbollah como si le estuviera hablando a él, diciéndole que lo podían haber asesinado, pero que todavía era querido por el Todopoderoso, y le decía que iban a seguir adelante con su lucha, que iban a seguir protegiendo al pueblo del Líbano, luchando por Gaza y en contra de Israel. Es lo que dicen en ese discurso. Un dato importante que dice en ese discurso es que van a elegir al sucesor de Hassan Nasrallah con los mecanismos que existen
existen dentro de este grupo armado. La verdad de esto es que durante el fin de semana, cuando se confirmó la muerte de Hassan Nasrallah, cuando el propio Hezbollah dijo que había encontrado su cuerpo, no solamente hubo lamentaciones por parte de los partidarios de Hezbollah, sino que hubo muchas celebraciones en diversas partes. Por una parte, hubo celebraciones en Siria. Hezbollah había apoyado mucho al presidente Bashar al-Assad y por lo tanto las zonas donde están controladas por los rebeldes estaban festejando que había caído el líder de Hezbollah. También festejaban la muerte de este líder de Hezbollah los familiares en Estados Unidos principalmente y en Francia de toda esa gente que Hezbollah mató en el año 83, fundamentalmente en la embajada norteamericana y en las tropas de paz que se habían instalado en el Líbano. A estas horas Israel ha seguido bombardeando Beirut. Fíjate que todas las veces anteriores que habíamos dicho que Israel bombardeaba Beirut siempre eran los suburbios, nunca el centro de Beirut, hasta el día de hoy. Hoy ha disparado sobre un edificio en una calle muy concurrida, la calle Kola, en el centro mismo de Beirut, y eso no ocurría desde hacía 2 décadas. Y lo que sabemos ahora es que a quien mató ahí fue a un comandante de Hamas en el Líbano. Es la última noticia que tenemos sobre esos ataques. Y hay un dato importante, porque hay mucha preocupación sobre cómo va a escalar esta guerra, y es que Irán ha dicho que no enviará tropas al Líbano a combatir con Israel. Esto no significa que no vaya a haber venganza, pero sí es un escalón menos. Antes había dicho que las fuerzas de resistencia se iban a vengar. Nunca ha dicho que Irán se va a vengar. Ese es un escalón menos también. Por lo tanto, la preocupación, si la hay y es importante por la escalada, por lo menos parece que Irán está controlándose, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue, más que radio. 8 de la mañana, 36 minutos. Don Aurelio Suárez al tablero. Aquí estoy, Néstor, con mucho gusto. Lo vi muy movido, muy activo durante las redes sociales este fin de semana. Después de su intervención, Aurelio, en el Congreso de FENALCO, que fue Barranquilla, ¿verdad? Sí, señor. En la Arenosa estuvimos, sí. ¿Y por qué se viralizó tanto su intervención, Aurelio? Néstor, pues la verdad es que yo no sé. Porque lo que yo dije en FENALCO es exactamente lo mismo que digo en Blue Kiki todas las mañanas. Exactamente lo mismo. De pronto una manera más hilada y más. ¿Sabe por qué no? Yo se lo voy a traducir. Y de 2 o 3 consejos políticos, pero de resto nada más. Don Néstor, a través suyo quiero decirle a Aurelio que la intervención en el Congreso de FENALCO fue magistral, aunque no somos de orillas ideológicas iguales, me parece que ha tenido madurez y talante en esas palabras. Aurelio, traducción. Usted es un señor muy respetado de la izquierda en Colombia. Y a la derecha le parece que es miel, que eso es música para los oídos. Mire lo que me llegó a mí. Todo el país tiene que escuchar esta intervención de Aurelio Suárez en el Congreso de FENALCO. Una exposición magistral. No tengo la misma ideología de él, pues pero claro, a mí me llegó también. Va al Congreso de FENALCO Aurelio Suárez y habla contra Petro, que es cierto, es lo que dice aquí todos los días, y eso les pareció... Pero a mí me gustó porque estaba bien argumentado, como siempre, ¿no? Dando datos, que es importante, no simplemente fue un discurso. Bueno, don Aurelio, quería decirle sí, que se viralizó su intervención en el Congreso de FENALCO, sí. Había cámaras y entonces... Y estuvo buena. Estuvo buena la intervención de Aurelio. A mí también me gustó. Por supuesto, igual que los mensajes de ustedes, no estoy de acuerdo y estoy en orillas políticas distintas. Estuvimos en orillas políticas relativamente cercanas hasta hace poco con Aurelio, pero ahora ya desafortunadamente no. Pero sí me parece, Néstor, que a propósito de ese comentario suyo y de la intervención de Aurelio, pues sí hay que hacer una reflexión sobre esa cumbre de la oposición que hubo en Barranquilla, ¿no? Que fue realmente muy impactante. Primero, la capacidad de convocatoria como jefe de la oposición del doctor Cabal, que pues llevó al presidente Uribe, al expresidente Uribe, al expresidente Duque, a todas las aristas de la oposición al gobierno del presidente Petro, las reunió, y bueno, eso ya era impactante. Pero el lenguaje, creo, ¿no? Un lenguaje Héctor, claramente, a mi modo de ver, exagerado, Ricardo, sofístico, creo que mentiroso. también hubo gente del gobierno en el Congreso de FENALCO, ¿no?
Creo que estuvo el ministro de Hacienda, tal vez. Sí, nada más y nada menos, el capitán del barco de la economía. Así que claro, ¿usted a quién espera que lleven los gremios en este momento de relación rota entre aparato productivo, entre sector económico y gobierno? Héctor. Pues pero como hay opinión, es que en la opinión pública hay distintas opiniones. Si no quieren invitar funcionarios del gobierno, pues perfecto, eso ni más faltaba. Además, pues digamos, esto no es una crítica porque me parece que Fenalco puede hacer lo que quiera, tiene toda la libertad, y los que van allá tienen toda la libertad de decir lo que quieran. ¿Qué está descubriendo usted? ¿Que la economía depende de decisiones políticas? Pues claro que están preocupados por la política. Pero esta mañana estábamos diciendo que no tanto. Que las empresas se unas se habían creado y otras se habían cerrado, pero no porque fuera por el gobierno, en fin. Entonces hay también una dicotomía. A mí me parece que... Eso lo dijo usted. Eso lo dijimos nosotros. Usted, sí. O sea, no, lo dijimos todos estuvimos de acuerdo. Yo por eso... No, pero es que por eso ahorita usé el verbo de la primera persona del plural. Lo mismo pasó en la ANDI hace 2 semanas, lo que pasó en Fenalco este fin de semana. No, en la ANDI hubo un evento muy distinto, Néstor, me parece a mí, pero pues realmente creo que y Fasecolda hizo un congreso en Cartagena esta misma semana, pues paralelo incluso con el los congresos. Pero el de Fenalco tenía un... Petro lo están invitando como siempre a todos los presidentes a los eventos y no va. Él no va siempre, el presidente clausura los eventos. ¿Sabe el presidente por qué no va a estos eventos, Víctor? Porque siente que se han organizado allí conspiraciones contra el gobierno. Y efectivamente, si no va el gobierno, pues ¿quién va? Los otros. Pero sí debo decirle que pero además que el presidente no dialoga. Si era los invitados y el contexto era un tono muy distinto al de la ANDI. Sí. Prácticamente se veía como una oposición directa de frente al presidente de la República. Sí. Lo cual es válido. ¿Y qué ha hecho el presidente Petro todos los días? Golpear a los empresarios, graduarlos de ricos, de ser el problema del país. Pues claro que están molestos los empresarios, digo. Y los otros de aliados de los criminales, de que está destruyendo el país, en fin. Es que era lo que yo me refería esta mañana de el nivel del debate público se ha vuelto realmente muy, muy lamentable. Y porque este tipo de eventos como el de Fenalco, pues son patéticos, porque son un grupo de personas que piensan lo mismo, que saben que piensan lo mismo, que se reúnen a ver quién dice más exageraciones para ver a quién aplauden más. No, pero eso no fue. Entre todos se felicitan por distorsionar la realidad y por asustar a la opinión pública. Es patético realmente. No, fíjese que hubo un panel. María Consuelo, disculpe. Le pregunto a Aurelio, porque es el que estuvo allá y fue la estrella del Congreso de Fenalco. La estrella, rockstar. Aurelio, ¿a usted le pareció patético el Congreso de Fenalco? No, Néstor, pero por supuesto que es un congreso que tiene un énfasis en una idea que creo que fue común. La expresó Mauricio Cárdenas, por ejemplo, la expresó Luis Fernando Mejía de alguna manera, y la expresamos varias personas que digamos no estamos alineados con ninguna corriente de oposición marcada en el terreno político. Es que hay una preocupación porque se está gestando una destrucción de bastiones fundamentales que soportan el país. Es decir, lo que pasa en Ecopetrol no puede ser indiferente. Lo que está pasando con la hacienda pública, eso no es cualquier cosa. Ni podemos pasar de agache que se acose a las instituciones cafeteras de las que dependen 550.000 productores. Es decir, están pasando una serie de hechos y sí hubo un consenso. Yo diría que más que de oposición, si hay un consenso, hay que tratar de resistir, de detener esa destrucción que puede ser muy dañina para el país. Y tampoco hubo opciones políticas, eso a mí me parece importante. Es decir, ahí no hubo que el candidato tal ni la candidata tal, no, para nada. Más bien el consenso es, hay que unir a los colombianos que están contra esa destrucción y tratar de frenarla para poder restaurar el país. Los que estaban allí, Néstor, pensaban muy parecido. Es que a mí me pareció más un congreso de un partido político que un encuentro gremial. Ahora, de hecho, y se vale perfectamente, digamos. Como se han unido, pues en Venezuela. Pero ¿qué hacen los gremios? Y me parece que no se parece. Pero ¿qué hacen los gremios? ¿Qué hacen los gremios? Pues defender a sus asociados. Sí, pero defienden los intereses de los negocios de los asociados y por eso me pareció atípico. Yo no lo compararía, claro, pero es que Felipe, yo no lo compararía, permítame. San Benito de Petro, defienden los intereses de los asociados. No, pero es legítimo, para que eso se asocian al igual. Pero claro que es legítimo, igual que los sindicatos defienden los intereses de sus asociados. ¿Y qué defienden los sindicatos? Los gremios defienden los intereses de sus asociados. Económicos de sus miembros. Claro, pero ¿sabe cómo lo defienden de manera más inteligente? Y yo sí
si me permite, Néstor, de manera mucho más inteligente, lo defiende con los argumentos técnicos, se le está cortando, como lo hayan en otros gremios. Es que yo veo una diferencia. Se le está cortando la señal. No. Néstor, ya regreso. No, Néstor, a mí me parece que están tratando de homogenizar y no es justo. O sea, hubo un panel que a mí me pareció sumamente interesante con los 5 alcaldes de las ciudades más importantes del país. Ahí hay una foto de Carlos Fernando Galán, del alcalde Eder, de Alex Char, que por supuesto era anfitrión, de Dumek Turbay y de Federico Gutiérrez, y fue un panel de lujo, entre otras cosas, porque de lo que hablaban era de la posibilidad de continuar con las políticas desde las ciudades y garantizar pues que todo no se vaya al traste sencillamente porque hay una postura demasiado ideologizada desde el gobierno nacional. Y ese apoyo a la iniciativa territorial, a la autonomía de los distritos, de las ciudades capitales, me parece que también es una voz que no necesariamente está alineada políticamente. Habló el registrador también, entonces, ¿no? la lista, Felipe, Néstor, de quienes habló el registrador a Héctor también. o a Luis Ernesto o a muchas personas les pareció una conspiración de opositores del gobierno. No, pero no conspiración. Había palabras en mi boca que no dije. Mire, Néstor, lo que me pareció es que parecía... Habló Santos, habló Duque, Néstor, hablaron los alcaldes, a mí lo que me pareció fue un congreso político, no un congreso gremial. Lo que yo veo es que los gremios económicos, y en este caso no, política, en el caso de FENALCO, decidió dejar los negocios a un lado y actuar como un partido político. Eso es perfectamente legítimo. Pero lo que yo sugiero es que lo hagan de frente, que los candidatos que desfilaron allá compitan en las elecciones, ¿y qué pero quería, también que se reunieran a hablar bien de un gobierno que los está quebrando? Mauricio, pero también Felipe, yo sugiero entonces que cumplan con las reglas de financiación de campaña, como cumplen los partidos. Pero es que no porque es un lo que sí me parece que es una doble moral es derecho a defenderse. Entonces, ¿a qué partido le cargamos la financiación de la campaña del Congreso de FENALCO con esta teoría? Pues a mí me suena como más o menos al Centro Democrático. El partido dominante. Y claramente era el partido dominante, y hubo algunos que adhirieron a la propuesta que viene del Centro Democrático del expresidente Iván Duque de hacer una gran coalición republicana, la llama él, otros la llaman democrática, en fin, que es un poco esa unión de la que hablaba Aurelio, de los que van a salvarnos de la debacle a la que nos está llevando este gobierno. Una serie de cosas que, pues bueno, cada cual tiene derecho. Yo no tengo ninguna crítica que FENALCO lo haya hecho de esa manera. Los que deciden qué hacen con su gremio son los asociados de FENALCO, y si a ellos les parece bien eso, pues yo lo respeto profundamente, pero por supuesto sí hay que llamar la atención de que ese no era un evento, digamos, académico, reflexivo, etcétera, sino una cosa absolutamente emocional, pero Héctor, con motivaciones políticas. Héctor, si usted es presidente de un gremio en este momento y hay claro en el medio, Felipe, unas inmensas batallas políticas, ¿usted qué hace? ¿Un congreso y hace de cuenta que estamos en épocas de normalidad política? Y no habla de política, y no habla de los riesgos que hay, y no habla del presente, no habla del futuro. Ese, por otro lado, ¿qué? Pero es que siempre hay dos visiones, Néstor. Pero además es que el tema es que hay dos visiones, como dice nuestra promoción. Pero ¿por qué los comerciantes tienen quizás que si uno realmente quiere revisar la situación del país, pues vale la pena ver distintas opiniones y distintas maneras de interpretar la realidad, si es lo que quiere. Ahora, si lo que quiere es pues eso que llaman el sesgo de confirmación, que es reunirse los que piensan lo mismo, pero usted sabe si el gobierno estuvo invitado o no estuvo más lo aplauden, pues bueno, también tiene uno derecho a eso. Víctor, ¿usted tiene ese dato? Sí, el gobierno fue invitado. No, es que me puse a ver la agenda del Congreso de FENALCO y aparece Aurelio Suárez y demás, y no vi absolutamente a nadie del gobierno. Y pregunté a FENALCO y me dicen no los invitamos. No invitamos a nadie del gobierno en esta oportunidad. Porque hace un año el presidente no quiso ir, ¿no? Porque los 2 años anteriores no asistieron y cancelaron a última hora. Claro, es que entonces se cansaron de invitarlos. Desde que aplaudieron a Barbosa en el Congreso de la Andia en Cartagena, el presidente no volvió a ninguno de estos congresos de gremios, porque entre otras cosas los presume y los presiente como una especie de encerrón. Sí, el presidente tiene, y además, Paula, le digo, con razón, porque estos congresos, pues obviamente allí está básicamente, para decirlo, Felipe, con sinceridad, el corazón del antipetrismo. Todo, es decir, y es cierto, lo que pasa es que el presidente los ataca permanentemente, dice que son la oligarquía mundial, que son los empresarios ricos, Néstor, que esclavizan a la gente. O sea, recordemos de aquí para atrás todo lo que el presidente
diariamente estigmatiza a los empresarios. Entonces, ¿qué va a hacer a las reuniones de gremios? Usted no puede decir que el Congreso de FENALCO prescindió del análisis económico y se pasó al análisis político. No, es que usted no puede desligar la política de la economía. De hecho, una cosa es la política económica, pues cuando se discute las reformas tributarias, se discute la política monetaria o cambiaria, y otra cosa es la economía política. Yo creo que este fue un Congreso que se dedicó a la economía política, a desentrañar los intereses, los riesgos, las amenazas de lo que está sucediendo. Algo absolutamente válido, que fueron varios, y no fueron, Juan Manuel Santos habló, yo no sabía que Juan Manuel Santos había entrado al Centro Democrático, primera noticia, y habló el registrador, que creo que Aurelio, usted entró al Centro Democrático, hágame el favor, que eso sí sería una noticia extraordinaria. Bueno, no, mañana más cuenta chistes, ¿no? Mañana más cuenta chistes. Yo fui y di mi opinión, como le digo, Néstor, di la opinión que doy aquí todas las mañanas, de pronto de manera más hilada, con algunos datos más contundentes, muy brevemente, una intervención de 8 minutos, después un intercambio. Bueno, y fue María Jimena Duzán, que tampoco es del Centro Democrático, aunque ella pues sí se apuró a saludar al presidente Uribe. Yo pasé por ahí derecho y me senté. Ahora, sí es cierto, Aurelio, para ser sincero, es cierto que la mayoría de los mencionados arriba son pues de un discurso antigobierno, antipetro, y por eso los invitan a un Congreso que tenía claramente un sello político, solo que yo no me escandalizo, Héctor, en este momento. Pero mire que el presidente yo tampoco me se ha ido a algunos congresos, el presidente fue a su bancaria, el presidente fue a Colgen, el presidente fue a magistrados. El presidente tampoco es que claro que hay que decir que el viernes el presidente cometió un acto de grosería que fue en el evento en la jurisdicción constitucional, porque sorprendentemente llegó puntual. Estaba previsto que fuera a las 5 su intervención y llegó faltando 10, y efectivamente pues le dieron la palabra a las 5 de la tarde, habló 1 hora de corrido sobre el tema del cambio climático, un discurso pues seguramente con exageraciones como él, pero también con algunos datos interesantes, pero cometió la enorme grosería, me parece a mí, de que inmediatamente terminó. Se fue. Inmediatamente terminó. O sea, hablé se supone que en estos actos de hablé con algunos magistrados que estaban en Manizales el viernes y me dijeron que estaban impresionados con 2 cosas. El presidente no tuvo ningún mensaje para las Cortes. El presidente se echó un discurso básicamente de la ONU. Sobre todo, exactamente, sobre cambio climático. Repitió el de Naciones Unidas un poco largo. De la ONU, completamente. Y ellos estaban esperando algo alrededor de la relación gobierno-Cortes, gobierno-justicia. Y 2, que cuando ellos pensaban que iban a tener un espacio de interlocución con el señor presidente, el presidente terminó y dijo, bueno, gracias, les dio la mano a 2 de los magistrados de la Corte Constitucional y se desapareció. Néstor, entonces quedaron un poquito sorprendidos. Néstor, pero déjeme volver un instante sobre lo de FENALCO. Mire, yo entendería que el rol de los gremios es tender puentes de interlocución con los gobiernos. ¿Y cómo lo van a hacer si ni siquiera invitan a los miembros del gobierno a su congreso? Entonces, ¿qué diferencia a un gremio de un partido político? Porque los dos utilizan la plata para competir. El uno está compitiendo electoralmente, entonces se acoge a las reglas de campaña, de financiación de campaña, pero el gremio lo que busca no es ganar elecciones, sino lo que busca es justamente que independientemente de cómo se llame el presidente de la República, de cuál sea el gobierno, los intereses de sus agremiados, en este caso los comerciantes, se vean reflejados en la política pública, en la legislación, en los beneficios o en los subsidios, en lo que fuera. Y aquí yo lo que veo es un gremio haciendo campaña. Legítimo, sí, pero entonces que se acojan al régimen de campañas como cualquier otro partido. Y cuando Petro hacía campaña en el 2018 y hacía la P de Barranquilla, ahí sí decían, no, pero es que la campaña no ha comenzado, ¿no? 8 de la mañana, 53 minutos, los acompañamos desde Blue Radio sobre el presidente Petro y los congresos que tienen evidentemente el corte muy antigobierno hoy en día. Me iba a decir Álvaro, señor. Que para pelear se necesitan 2 y este congreso pues es la corroboración de eso. Los ataques obviamente son mutuos, acusar a un solo lado es contravidente. Es que yo acuso porque me acusan, pues eso es poco, sobre todo el establecimiento, pues no puede decir que la culpa es del otro. La pregunta es, ¿qué pasa con esta polarización tan extrema? Yo creo que lo aprovechan los extremos. En ese congreso, ¿quién sacó mayor provecho? Pues el Centro Democrático y Vicky Dávila. En el fondo lo que hay es que el sector antipetro considera que esta pelea acérrima le conviene. Muchos están de fiesta.
Yo creo que se equivocan, que le conviene más a Petro, pero ya veremos. Obviamente esto se va a resolver en elecciones y la pregunta es si a los sectores empresariales les conviene meterse en la política. Algunos dicen que es que para salvarse, porque los están ahogando. Yo creo que tarde o temprano un gremio no le presta un buen servicio a sus afiliados cuando toma posiciones, porque le toca tarde o temprano acordar con el gobierno. A los empresarios les conviene más decisiones pragmáticas, acordadas, que esta pelea. Esta pelea le conviene a los políticos, a los extremistas, al populismo. Ahí ordeñan pocos a semejante vaca tan polarizada. Aurelio fue al Congreso de FENALCO en Barranquilla, simultáneamente estaba el Congreso de Fasecolta en Santa Marta, el Congreso de los aseguradores. 8:54. En ese sí estuvo el ministro de Hacienda, en el de Fasecolta, sí señor, en Cartagena, sí. Néstor, pero yo sí discrepo un poco de que el papel de los gremios es tender puentes, no. El papel de los gremios es defender los intereses económicos, etcétera, de sus afiliados. Y permítame contarle una anécdota un poco familiar. A ver. Mi papá fue una persona que estuvo mucho tiempo vinculado a FENALCO. Y antes de los congresos de FENALCO se reunía con un amigo que se llamaba Lorenzo Botero Jaramillo, allá en el bar del Club del Comercio, y se dedicaban a pensar a qué ministro iban a tumbar en ese congreso. Esa ha sido la historia de los gremios en Colombia, pues para los que no la tengan clara. Es defender los intereses de sus afiliados. Habrá que tender puentes a veces y a veces hay que defender. Hoy están tratando de defender porque ven un proceso, y en eso yo sí coincido, de destrucción de bastiones muy importantes de los que Colombia no puede prescindir. Sí. Bueno, les pregunto, Felipe, empezando por Ecopetrol. Voy a preguntarle a los oyentes qué piensan de los empresarios. Yo creo que es claro, para ser sincero, Felipe, que los empresarios aquí tienen una posición política en este momento, y la posición política es contra el gobierno. Y el gobierno tiene también una posición política contra los empresarios. Claro, pero ¿no sería bueno que hubiera unos puentes allí? Unos canales, unos vasos comunicantes. ¿Y a quién le corresponde, Pero Ricardo? ¿quién tiende esos puentes si es que el presidente cada trino que pone lo rompe? Bueno, Felipe, es experto en romper los puentes. Le pregunto a los oyentes qué piensan de ese puente roto, relación entre gobierno y empresarios, muy en evidencia con los congresos de esta semana. El doctor Gustavo Morales es el presidente de Fasecolda, el gremio de los aseguradores. Doctor Morales, buenos días. Hola Néstor, qué gusto saludarlo aquí, tomando atenta nota de esta discusión tan fascinante. Doctor Morales, gracias. ¿Usted, que hizo el Congreso de los Aseguradores, invitó al presidente Petro? Sí, señor, lo invitamos con la debida anticipación, y unas 3 semanas antes del evento nos llegó una carta muy amable firmada por Laura Sarabia, lamentando que el presidente no nos iba a poder acompañar y excusándose con una razón muy válida. Nuestro congreso fue miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, y miércoles y jueves pescó al presidente en Nueva York, y también se nos informó que se había comprometido previamente a estar en este tema de los jueces constitucionales en Manizales. Entonces no le coincido. Al tiempo, con las asambleas el viernes, él estaba con los magistrados de la Corte en Manizales, eso es cierto. Doctor Morales, sí. Usted como dirigente de gremio, su gremio son las aseguradoras, ¿usted cree que la relación con el gobierno, en general la de los empresarios, está rota o muy deteriorada? Sabe que yo no creo, le voy a poner el ejemplo nuestro. Si bien el presidente no nos pudo acompañar, la instalación del evento la hizo el señor superintendente financiero. El día jueves tuvimos la presencia de la viceministra de Hacienda en una discusión muy interesante con el PNUD sobre cómo potenciar el desarrollo humano en Colombia y cuáles son las medidas que el gobierno está tomando al respecto y cómo podemos ayudar desde el sector privado. Y el día viernes tuvimos la clausura con 2 intervenciones por parte del gobierno, una por parte de la directora de la Unidad de Regulación Financiera, y el cierre lo hizo el señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Y a todo lo largo de las discusiones, de los paneles, incluso en las reuniones paralelas que suelen ocurrir en esos eventos, hubo una conversación permanente. Y cuando yo reviso, Néstor, los programas de los gremios colegas, como por ejemplo el que estuve revisando hace unos minutos de las cajas de
compensación que empieza en su congreso en Medellín esta semana, veo también que se hacen todo tipo de esfuerzos para dialogar con el gobierno y por supuesto es un tema de grado. Algunos gremios tienen una mejor relación que otros o las discrepancias han sido más agudas en unos sectores que en otros, pero yo creo que lo que han dicho los miembros de la mesa, las dos cosas son ciertas. Una, hay que defender los intereses, para eso están los gremios, en eso Aurelio tiene razón, pero para eso hay que hacer todos los esfuerzos para mantener los puentes y yo creo que en buena medida se han mantenido. Okay. Dejo constancia entonces, doctor Morales, usted está en un gremio que está en plan de mantener una relación más o menos buena con el gobierno. Hay otros gremios que ya la pelea está casada y ya los puentes están quemados, ¿cierto? Pues yo no me atrevo a afirmar que estén quemados los puentes con otros gremios. Tal vez es un tema, como decía, de grado. Algunas relaciones están más fluidas que otras, sería tal vez como lo caracterizaría. Y en este caso, doctor Morales, ¿ustedes mantienen vasos comunicantes con el gobierno? ¿Hay diálogo permanente con el gobierno? Sí, la verdad es que sí, Ricardo, con los buenos días. Buenos días. Mire, nuestro portafolio de temas es muy diverso. Entonces, para ejemplificar, tenemos una comunicación permanente con el Ministerio de Transporte para los temas del SOAT y de los seguros de automóviles. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio del Medio Ambiente para introducir los mecanismos de seguros en la protección de la biodiversidad, que va a ser un gran tema en la COP16 en Cali. Con la Superintendencia Financiera el diálogo es permanente, de todos los días. Está por salir una regulación que va a ser histórica, que lleva 10 años preparándose, donde se van a cambiar las reglas de reservas técnicas de las compañías de seguros, y eso es un diálogo permanente. Con el Ministerio de Hacienda tenemos conversaciones permanentes en materia de regulación financiera. Entonces, sí, los puentes están. En ocasiones las discrepancias son fuertes, pero debo decir desde Fasecolda que siempre hemos encontrado que nos pasan al teléfono y por supuesto nosotros siempre estamos prestos a atender los llamados de este y de cualquier gobierno. Sí, le pasan al teléfono a Fasecolda, doctor Morales. Le quiero preguntar si ustedes le pasan al teléfono a los funcionarios, hablando en particular de lo que ha ocurrido con los